Minutos de la tarde. El coronavirus ha cambiado en estos 2 meses nuestra forma de vivir, nos ha limitado los movimientos, nos ha provocado inquietudes por la crisis económica que acompaña al parón de actividad comercial y también, bueno, pues también nos hace preguntarnos qué va a ocurrir en el futuro y sobre todo, teniendo con un ánimo positivo, optimista, pero sobre todo constructivo, también cómo hacer que ese futuro sea un poco mejor o por lo menos ayudar a las personas. Hoy vamos a conversar con el divulgador ambiental tricantino Miguel Aguado sobre si es posible salir de la crisis económica pero de manera sostenible, que también es importante hacerlo de esa manera. Vamos a saludar ya a Miguel Aguado. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a Onda Cero Madinorte en estas circunstancias. Bueno, decíamos que bueno, queremos salir de la crisis, pero también hacerlo de una manera sostenible, ¿no? ¿Se puede hacer? Claro, y todo apunta además varias cosas. Primero, si nos hubiéramos hecho esta pregunta ante una crisis económica y de desempleo en el mes de diciembre y algunos factores que todo el mundo decía que debían de aplicarse, lo contáramos, muchos diríamos, pero no es posible. Por ejemplo, el teletrabajo. El teletrabajo ahorra el desplazamiento, las emisiones de CO2, toda esa contaminación de las ciudades, pero estoy seguro que yo mismo, si estuviéramos hablando diríamos, ya, pero esto lleva un tiempo, cuesta implantarlo, etcétera. Bueno, ha venido el virus y nos ha demostrado que puede implantarse, mejorarse en muchos aspectos, pero mucha más gente de lo que pensábamos puede trabajar desde su domicilio o podemos hacer distintos horarios de entrada. Bueno, el virus nos está demostrando que algunas cosas son más posibles, si puede utilizarse el término, de lo que pensábamos. Tenemos también grandes garantías. Por ejemplo, tenemos un buen sistema de gestión de residuos. Ha funcionado y está funcionando perfectamente sin que nos demos cuenta. Y sigue funcionando. Incluso durante estos días hemos aumentado el reciclaje de residuos de los convencionales, de envases, vidrio, etcétera. Igual con la electricidad, igual con el agua. Luego hay buenas bases para poder hacerlo así. Y si la salida de esta crisis es parecida a la que hubo en 2008, pues volveríamos a cometer los mismos errores. Eso sí, depende mucho de que tomemos gestos, bueno, en toda la sociedad, desde nosotros, desde nuestra casa, hasta bueno, las administraciones públicas, la gente que dirige las empresas, etcétera. En el caso del teletrabajo, bueno, pues serían aquellos que toman la decisión, ¿no?, sobre fomentar ese teletrabajo a los trabajadores. Claro, desde luego hay distintos niveles. Incluso la propia Unión Europea, con anterioridad a todo este proceso y ahora sigue afirmando que todo debe salir en este sentido, en una salida verde más sostenible, que quiere decir más eficiente en el consumo de energías, de generación de energías más limpias, de nuevas tecnologías, que decir que son factores que además son muy buenos para la economía, es lo que llaman el Green New Deal europeo o el Pacto Verde. Pero quiere decir, además, entre otras cosas, que son 100.000 millones de euros que pone la Unión Europea inicialmente para esta apuesta, esta transformación de la industria. Puede ser una gran oportunidad porque en el fondo que una empresa sea más eficiente, consuma la energía que necesita y no otra, y además que sea de procedencia limpia, es buena para todos y la hace más competitiva. Los gobiernos también, recordemos el proceso del que hablamos de transición ecológica y justa, para que pueda haber esa transición hacia ese modelo. Luego, parece que la tendencia va por ahí, pero luego en el día a día también todos podemos hacer algo en todo ello. Por ejemplo, estamos pensando a ver si podemos tener vacaciones de verano y parece que lo que puede ser un problema, que es esa reducción del turismo, porque hay mucha incertidumbre y no sabemos cómo está, podemos solventar una parte de ello. Podemos ir cambiando, como ya se decía hace tiempo, ese turismo low cost, el masivo, el que además proviene de fuera y que deja muy poco dinero aquí, porque casi todo se queda en turoperadores, grandes compañías extranjeras. Bueno, pues si en lugar de eso hacemos una apuesta, primero nosotros como consumidores, pero también como país, por el turismo de interior, que no quiere decir solamente interior a las costas, podemos ir a nuestras costas, pero podemos ir con una mayor demanda de calidad, que además coincide que ese turismo, de turismo rural, bueno, nosotros tenemos una sierra fantástica, por ejemplo, un sureste estupendo para el turismo de un fin de semana. Todo eso apoya a nuestros comerciantes, apoya a los emprendedores nuestros y al mismo tiempo es de mayor exigencia y mayor calidad. Pasa lo mismo con la compra de proximidad. Ahora mismo tenemos unos agricultores que siguen produciendo y cuya producción de cercanía
estábamos escuchando hace un rato, carne de nuestra sierra, productos de nuestro entorno en la propia emisora. Bueno, pues esto, además de que es bueno porque estamos ayudando a nuestros convecinos, sobre todo significa que estamos evitando las emisiones de CO2 de alimentos que vienen y no tiene sentido del otro lado del planeta, que son grandes emisiones y que además no ganan en calidad. Quiere decir que comprar en proximidad, comprar agricultura cercana, comprar en productos en nuestros comercios, en nuestras tiendas, pues es un acto solidario, yo creo que además justo y correcto, pero además es mucho mejor para el medio ambiente. Generalmente, incluso si bajamos a la tienda, a nuestra tienda de toda la vida, veremos que hay menos envases plastificados que si vamos a un gran supermercado. ¿Tenemos que ir también a ellos? Sí, pero exijámosles que reduzcan los envases, por ejemplo. Hagamos una pausa ahora que hablas de envases plastificados. Tú como divulgador, conocedor de estadísticas, ¿tú crees que ahora mismo se está consumiendo más plástico? Bueno, si exceptuamos, por ejemplo, el tema este de los guantes, ¿no? Que cada vez que salimos a la calle a un supermercado pensamos que podemos estar manipulando algún tipo de objeto para hacer la compra, ¿se recomienda llevarlo o es obligatorio llevarlos? Pero en general, ¿estamos reduciendo el consumo de plástico? Estamos reduciendo en el consumo que no, digamos, el no urbano, el de las industrias, empresas, porque se ha parado la producción y está aumentando mucho el consumo en domicilios, el nuestro, el de nuestras casas. Pero también, al mismo tiempo, está aumentando el depósito que hacemos de esos envases al contenedor amarillo, el de plásticos que decimos en general, o el vidrio a contenedor de vidrio. Entre un 11 y un 10% están subiendo en ambos casos. Si somos buenos, también querrá decir porque con tal de ir a dar un pequeño paseíto nos vamos al contenedor de basura, pero de cualquier forma lo estamos haciendo y lo estamos haciendo bien. Es muy bueno recordar el ejemplo que has puesto de los guantes, porque los guantes no deben ir ante la duda, tanto si han estado en contacto con alguien como si no, no deben ir al contenedor de reciclaje. Pensemos que pueden tener el virus y lo que estamos haciendo es una grave afección que puede ser a esas personas que gestionan los residuos. Nos dicen las autoridades que los guantes, sobre todo, si ha habido alguien en nuestra casa con algún problema de coronavirus, si creemos que es así o simplemente porque debe ser así, tenemos que guardarlos en una bolsita de plástico y depositarlo en el contenedor de resto. Tienen que ser tratados para que no contagien a alguien más. El porcentaje de reciclaje de esos guantes no es apreciable frente al riesgo en estos momentos de la salud para otras personas. Estamos encontrando incluso mascarillas y guantes en la calle, que esto yo ya no tengo palabras, aparte de una falta de urbanidad, pues estamos haciendo que la persona que los vaya a recoger también tenga ese riesgo. Y otro factor que estamos viendo que aumenta es la presencia de toallitas en la alcantarilla, en la recogida de aguas residuales, las toallitas de váter, para entendernos, de retrete, que nunca, nunca, nunca deben depositarse o tirarse en el retrete. Por mucho que nos parezca que la bolsita es de color verde, que nos digan que es semi-reciclable. Yo creo que todos entenderemos que si una toallita se disuelve rápidamente, pues se llama papel higiénico. Y si no se disuelve rápidamente, al tirarlo, está provocando atascos en nuestra tubería que acabaremos pagando nosotros, nuestra comunidad de vecinos y en los ayuntamientos, que se están gastando millones de euros. El Ayuntamiento de Madrid en torno a 20 millones de euros en limpiar esas toallitas que se quedan atascadas. Eso ha aumentado porque estamos más tiempo en casa y porque además todo el uso de materiales de limpieza, de higiene, pues ha aumentado como es razonable. Al retrete, lo habitual, lo que todos entendemos que es su uso, y papel higiénico, nada más. El resto a un cubo y todo ello al cubo gris, al cubo de contenedor de resto. De resto. Estamos haciéndolo bien, pero de vez en cuando nos despistamos un poco. Bueno, nunca está de más recordarlo, porque yo creo que algunas veces, yo por ejemplo, cuando la primera vez que utilicé los guantes, también estaba pensando, bueno, ¿y ahora dónde los dejo? ¿Los dejo en una bolsita y los llevo a la farmacia? ¿Los dejo en el contenedor de resto? Finalmente me decanté por el de resto, ¿no? Pero también es verdad que uno no lo ha utilizado normalmente este artículo te duele, te da la pasado. sensación de que cómo desaprovechas ese reciclaje, pero tenemos que sopesar. No, y desde luego, esto de dejarlo en la calle no, porque claro, es un plástico que se tarda en descomponer tal, años, décadas, no sé, me parece 500 que... años, un plástico que tiremos una botella de agua pequeñita que la arrojemos porque vamos al campo. Yo siempre creo que no hace falta explicarlo, pero sí hace falta explicarlo. Si lo tiramos va a tardar 500 años en disgregarse y desaparecer. Y sin embargo, si lo tiramos en un contenedor, en cuestión de días, se ha vuelto a convertir en plástico que a su vez volverá a ser utilizado. Esta es la gran ventaja del reciclaje. Como pasa con el metal,
como pasa con el vidrio. Son materiales además estupendos para poder ser reutilizados y que los tenemos delante. Y el esfuerzo es ninguno, porque Ujú. además es una guarrería que más allá de cuestiones ambientales, pues eso, tirar una mascarilla o cualquier cosa al suelo y mucho menos en la naturaleza. Pero además en este caso lo que ha estado en contacto o puede haber estado en contacto con el virus, estamos provocando que una persona que trabaja en la recogida o tratamiento de residuos, pues acabe contagiado sin que sea algo, no es un personal sanitario, que no es necesario ese riesgo en absoluto. Luego Ujú. tiene un beneficio ambiental y tiene un beneficio también, lógicamente, de salud, de calidad de vida. Hay muchos factores de estos que podemos tener en cuenta. Estamos más tiempo en casa e intentemos optimizar el uso de la energía también en estos momentos, no derrochar. Con esos trucos que ya sabemos, no es necesario tener la luz encendida si no estamos en esa habitación, no estamos en esa sala. Ujú. Por cierto, una cuestión. Ahora que hablas de estamos más tiempo en casa, hemos hablado hace un momento del teletrabajo. Es importante para hacer ese teletrabajo tener pues internet, una fibra óptica, ¿no? También Sí. va incluido el hacer un mayor uso de la energía eléctrica en nuestra casa. ¿Hay alguna manera de reducir ese consumo? Claro, aparte del consumo, digamos, cuando vamos a utilizar Internet, muchas veces tenemos la sensación de que nuestro consumo eléctrico es bajo. Y el nuestro lo es. Es decir, es el router, el aparato de Wi-Fi, consume muy poco. Nuestro móvil lo cargamos un rato y nos dura día, dos. Parece que es poco. Pero cada vez que estamos usando Internet, antes teníamos, digamos, para entendernos, los datos, la memoria en nuestros ordenadores y ahora están en grandes servidores. Si ahora mismo nosotros dos nos enviáramos un mensaje por WhatsApp, simplemente creemos que nos llega pues de Tres Cantos a Colmenar Viejo. Pero la realidad es que puede dar la vuelta al planeta y sube a un satélite, baja y pasa por un servidor. Un servidor que para mantener, igual que los ordenadores, los datos bien conservados, pues requiere una temperatura baja porque se calienta. Bueno, pues estos son grandísimos frigoríficos que están ubicados en todo el planeta. El 2% de las emisiones de CO2 se producen directamente por el uso de Internet. ¿Qué podemos hacer? Usarlo racionalmente. Eso de estar enviando y reenviando vídeos que no pasa nada, bueno, pues tiene un consumo. El dejar a los aparatos esta autoinstalación de continuo, pues Ujú. lo que hace es que aprovechan continuamente, estamos gastando más datos, pero estamos gestionando. Y el ejemplo muy claro es en un medio de comunicación escrita que viéramos en Internet, pues está refrescando de forma continuada cuando no lo necesitamos ver, más allá que cuando entramos y queremos ver qué es lo que ha ocurrido en un momento dado. La radio es Ujú. distinto. En este caso es una lanza. La radio hay que escucharla, consume muy poco, Ah, eso está consume lo bien. que consuma el aparato que yo tengo en casa y esas emisiones. La radiofrecuencia consume muy poco y yo es que soy más de radio, me gusta más. Y a nosotros también somos muy de radio, aunque también obviamente estamos ya en otros canales como por ejemplo pues redes sociales o también por ejemplo Claro. en Facebook Live, ¿no? Ahora mismo estamos emitiendo a través de este canal esta entrevista y el resto del programa. Quería preguntarte por otra cuestión, ¿no? Cada vez que vemos las listas de desempleo, ¿no? Desde que comienza la pandemia, pues obviamente pensamos, ¿habrá alguna manera de recuperar empleos? Sabemos que algunos sectores se van a ver afectados. ¿Podría ser una solución el empleo verde, este del que tanto se ha hablado en los últimos años? Pues mira, todos los estudios apuntan a que sí. Por ejemplo, un ejemplo muy bueno es el aprovechamiento de la biomasa. España es uno de los países de la Unión Europea con mayor cantidad de biomasa, que no quiere decir solamente árboles para plantar y hacer energía con ellos, sino estamos hablando de la limpieza forestal, de esos restos. Tenemos mucha y muy buena biomasa que produce una energía limpia, que además mantener los montes y la naturaleza limpia, quiere decir recoger esa madera que se ha caído, que se ha secado, etcétera, evita los incendios a futuro o reduce el impacto de los incendios y genera energía. Estamos haciendo cosas en este sentido en España bastante interesantes. Por ejemplo, en Jaén, en Ciudad Real, Puerto Llano es un magnífico ejemplo. Hay plantas en las que recogen los restos de la poda de la vid o de la oliva y con ellos se está produciendo también esa energía. ¿Cuál es la ventaja? La planta genera empleo, pero la recogida de todo ello, el sistema de recogida, genera muchísimo empleo y empleo local. Quiere decir también un empleo rural, que ahora mismo es otro de los grandes problemas, lo que llamamos la España vacía o vaciada, pues la generación de empleo en un entorno rural tiene un grandísimo valor, asegura esa permanencia en el territorio. Con lo cual, ese es un ejemplo, la biomasa. Pero además estamos empezando a ver también que no podemos tener tanta dependencia en producción
de fuera, sino que tenemos que producir dentro. Y, por ejemplo, las mascarillas se hacen utilizando celulosa de papel, otra buena utilización. La generación de energías limpias, pues hace que en la mayoría de los casos estamos además exportando energía. Somos buen productor de máquinas que producen energía limpia, que nuestros aerogeneradores son de los mejores del planeta y se están utilizando en todas partes. Luego vamos a seguir generando empleo en este sentido y en muchos otros casos. Los sistemas de producción limpia y sostenible son más competitivos en el mercado, luego generarán empleo y tenemos muchas oportunidades. Genera más empleo, si nos vamos al turismo que decíamos antes, el turismo de interior y empleo de más calidad, que masivamente no. El turismo, digamos, de costa, el masivo, genera mucho, pero en corto plazo. Luego podemos ir equilibrando. Y como ha pasado siempre, en este caso, copiar o seguir a la naturaleza y ser responsables es más estable y esto genera más empleo. Va a haber una reducción importante de empleo, pero desde luego apunta a que la recuperación en muchos de los casos va a pasar por un empleo que sea sostenible en empresas y producciones de servicios también sostenibles. Todo apunta así, en ese sentido. Bueno, pues estaremos atentos a también las decisiones que se toman desde las administraciones públicas para hacer esa transición, ¿no?, de algunos sectores, o por lo menos facilitar que algunos sectores puedan trabajadores pues trabajar en otros más limpios. Miguel Aguado, divulgador medioambiental, al que hemos visto en La Sexta, Telemadrid, Telecinco. Hoy le tenemos aquí en Onda Cero Madrid Norte. Bueno, pues hablando de sostenibilidad, lo cual nos alegra. Recordamos que eres socio director de Believe y también, bueno, pues consultor, ¿no?, en comunicación, en sostenibilidad, en energía, salud, docente, conferenciante, y también tienes un par de blogs que también solemos seguir para conocer esas novedades, esas noticias, esas reflexiones sobre sostenibilidad. Miguel Aguado, suerte, hasta la vista. Muchas gracias, ahora soy oyente de Onda Cero Madrid Norte. Además, pues muchas gracias. Me gusta estar informado. Nos vemos, hasta la vista. Gracias.